Hola, soy María Fernanda Farías Baena y antes que nada considero que es importante dejar claro que el impedimento está constituido por los factores, circunstancias o elementos que obstaculizan al juzgador para que imparcialmente conozca y falle una controversia que se ventile en un juicio que se tramite en primera o segunda instancia. Por recursar debe entenderse poner tacha legítima al juez, al oficial, al perito, que con carácter público interviene en un procedimiento o juicio para que no actúe en él. La recusación se diferencia del impedimento en que en estos no hay necesidad de probarlos si son notarias las causales para resultar del propio expediente. En cambio, las recusaciones exigen siempre justificación del parte de quien las alega. Por otra parte, la propuesta del impedimento no expone al que la hace de incurrir en pena alguna, mientras que la recusación sí, si es infundada o maliciosa. Las recusaciones se diferencian de las excusas en que aquellas competen a las partes y las segundas a la autoridad. Los impedimentos se diferencian de las excusas debido a que éstas son voluntarias por parte de la autoridad en tanto que aquellos son forzosos. Hablando de la formulación de la imputación, esa es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado en presencia del juez de control, mediante la cual le informa que desarrolla una investigación en su contra, respecto de su probable intervención en uno o más hechos que la ley señale como delitos. La importancia de la formulación de imputación radica en que en esta el Ministerio Público le informa al imputado el hecho por el cual considera que puede ser responsable de haber cometido un hecho criminal, así como el por qué considera que éste lo cometió o participó en él. El proceso penal en México comienza cuando ante el juez de control el Ministerio Público, dentro del contexto de la audiencia inicial, informa al imputado que desarrolla una investigación en su contra por un hecho que la ley señala como delito y del cual estima pudo haber intervenido bajo cualquiera de las formas señaladas por ello por la ley penal. La audiencia inicial se verifica una vez que el Ministerio Público considera que cuenta con datos de pruebas suficientes, pertinentes e idóneos para establecer, bajo la lógica de lo probable, que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que una determinada persona lo ha cometido o ha intervenido en su comisión. La vinculación a proceso es la resolución por la que el juez de control, dentro del plazo constitucional 72 o 144 horas, determina la situación jurídica del imputado, es decir, se decide si el imputado puede quedar en libertad o debe enfrentar un juicio penal por los hechos que se le atribuyen. Finalmente, creo que el procedimiento adecuado que se debió llevar a cabo para este caso es que los magistrados, jueces y conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación deben declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta. Acto seguido, el juez impedido pasará el expediente al que deba reemplazarlo. Ahora bien, podrá formularse la recusación en cualquier momento del proceso, de la ejecución de la sentencia, de la complementación de la condena en concreto o de la actuación para practicar pruebas o medidas cautelares anticipadas. En concordancia con lo anterior, la recusación se propondrá ante el juez del conocimiento o el magistrado ponente con expresión de la causal alegada, de los hechos en que se fundamente y de las pruebas que se pretenda hacer valer. Considero que la parte que debe de llevar a cabo el procedimiento necesario en caso de que se encuentre afectado de manera directa o indirecta ante la situación planteada en el caso que vimos es que el juez de control, el maestro Pedro Erasmo Cárdenas Ledesma, ya que debió de declararse impedido tan pronto como advirtieron la existencia del impedimento y recusación. Como ya vimos, el Código General de Proceso nos establece que los magistrados, jueces o conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta. En este caso, el juez impedido pasará al expediente al que deba reemplazarlo, quien si encuentra configurada la causal asumirá su conocimiento o en caso contrario remitirá el expediente al superior
para que resuelva. Si el superior encuentra fundado el impedimento, enviará el expediente al juez que debe reemplazar al impedido. Si lo considera infundado, lo devolverá al juez que venía conociendo de él. El auto en que se manifieste el impedido, el que lo decida y el que se disponga el envío del expediente, no admite en recurso. En el mismo sentido define las causales de recusación, su oportunidad, procedencia, trámite, el efecto de su suspensión del proceso y las sanciones que se deben imponer cuando se encuentra probado que el recusante ha obrado con temeridad o mala fe. Según mi consulta de jurisprudencias aplicables al caso que vimos, nos menciona que un magistrado del Tribunal de Sexto Circuito fue recusado por la parte demandada, pero también lo es que esa recusación sin causa se hizo valer en el toca relativo o la apelación interpuesta por la expresada señora contra el auto que le negó término supletorio de prueba en el juicio, de modo que la recusación solo surtió efectos en el mencionado toca. En tal virtud, no es posible aceptar que el referido magistrado tenga impedimento legal para conocer de la apelación enderezada contra la sentencia definitiva pronunciada en ese juicio, supuesto que dicho funcionario no ha sido recusado sin causa o con ella por alguna de las partes para el efecto de que deje de conocer de esa apelación, ni tampoco ha sido recusado en el juicio principal, ni siquiera en cada uno de los tocas relativos a diversas apelaciones interpuestas en el recurso del procedimiento, sino tan solo en uno de ellos. Es claro que los diversos tocas que se formulan a causa de los recursos interpuestos durante el procedimiento son diferentes entre sí, supuesto que cada uno de ellos entraña cuestión o cuestiones diversas. Por lo tanto, no hay razón para considerar que la recusación hecha valer y admitida en uno de estos tocas produce efecto en todas las demás, y aún respecto del juicio. Por otra parte, el magistrado no puede oficiosamente darse por recusado, supuesto que las recusaciones sin causa dependen única y exclusivamente de la voluntad de la parte que emplea, ya que ésta las puede retirar libremente antes de ser admitidas. Dichas recusaciones deben hacerse valer de un modo expreso, y si la parte que recusó el magistrado en el primer toca nada ha promovido al respecto en los siguientes, ni existe motivo legal para presumir su voluntad de recursarlo. El magistrado no puede suplirla. Eso es todo. Muchas gracias.